Voy a poner a grabar. Ok, muy bien. Cero preguntas, entonces, ¿nadie más? Muy bien. No anoté por aquí, pero para que quede en el PDF, esta es la sesión número 5 del taller. Y hoy estamos 2 de septiembre del 2021. Solamente. Bueno, si nadie más tiene como dudas o preguntas o algo así, entonces ahora sí arrancamos con ejercicios. Para esta semana, la idea era trabajar un poco con derivadas parciales, pero de orden superior. La semana pasada hicimos por ahí un ejercicio de derivadas parciales, pero de orden 1, ¿verdad? Derivadas parciales sencillas, dice 1. Pero solo hicimos uno. Igual aquí lo vamos a trabajar porque dice, al trabajar derivadas de orden superior, pues es derivar parcialmente de orden 1 varias veces, ¿verdad? Entonces la idea siempre es la misma, no es nada del otro mundo. Veamos el ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Dice, si f de xy, que es una función de dos variables, ¿verdad? Es igual a x a la 3 más x cuadrado y cuadrado más y a la 3. Entonces calcule la segunda, qué simbolito que no me sale nunca. La segunda derivada de f con respecto a x dos veces. La segunda derivada de f con respecto a y dos veces. La derivada de f, la segunda derivada de f, pero con respecto, realmente es primero con respecto a y luego con respecto a x. Y luego la segunda derivada de f, pero en este caso más bien primero con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Verdad? Recuerden que esta notación es al revés, ¿verdad? La que está aquí de segunda es la que se deriva primero. Ok, muy bien. Entonces, vamos a calcular estas derivadas. Podemos hacerlo todo realmente de la mano, porque ocupamos dos derivadas principales. La derivada de esto, la derivada de f con respecto a x, que podemos hacerla de una vez. Derivamos esto con respecto a x, y es constante. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto sería 3x al cuadrado más 2. Digamos, aquí realmente sería el y cuadrado es una constante, derivamos x cuadrado y sería 2x. Si queremos escribirlo bonito, yo esto lo escribiría como 2y cuadrado x, ¿verdad? Siendo 2y cuadrado esto, lo viene a ser como una constante. 2y cuadrado x y luego más 0, porque realmente esto, si estamos derivando con respecto a x, y a la 3 es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, quedaría ahí, ¿verdad? Esa es una de las primeras derivadas que ocupamos. La otra derivada sería derivar f con respecto a y. Si derivamos f con respecto a y, entonces más bien es al contrario, es dejar x como una constante. La derivada de x a la 3 en este caso sería 0. Aquí quedaría 2x cuadrado y más 3y cuadrado. Si lo queremos escribir para que se parezca a la de arriba, porque de hecho esa es la idea del ejercicio, sería 3y cuadrado. Aquí la x es constante. En esta, ajá. Cuando Ajá. estamos aquí, cuando estamos derivando con respecto a y, todo lo que tenga x se funciona como una constante. Ajá. Pero es que esto te está haciendo 2x cuadrado, no debería ser solo... no, mentira, Este mentira. 2 es de este y. Ajá. Ya vi. Ok, muy bien. Muy bien.
Muy bien, no pasa nada. Ok. Listo. Es porque, digamos, ¿verdad? Si lo hacemos ahí con calma un poquito, la idea quedaría el x cuadrado siendo constante y aquí quedaría el 2y, que es la derivada de y cuadrado. Lo que pasa es que yo lo escribo así porque como aquí lo habíamos escrito así, entonces para que se vea bonito, pero realmente es eso, ¿verdad? Es la forma de hacerlo. Muy bien. Ahora, tenemos estas dos derivadas y entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, las derivadas de seguro de orden. Estas son las dos primeras que vamos a necesitar. Porque, ¿qué es lo que nos piden luego? Luego lo que nos piden es, derive f dos veces con respecto a x. Entonces, ya esta la derivamos con respecto a x, es decir, ya tenemos la primera derivada con respecto a x. Ahora vuelva a derivar esto, que es la primera derivada, vuelva a derivarlo con respecto a x. Entonces sería derivar f, más bien, es más, uno puede escribirlo así, digamos, usted puede escribirlo así, derivar con respecto a x, que la primera derivada con respecto a x, ¿verdad? Que sería esto de aquí. Eso es esto, pero podemos directamente escribirlo así, ¿verdad? Eso se entiende que estamos derivando de f ya la segunda vez con respecto a x. Entonces sería derivar esto con respecto a x, es decir, tome a y como una constante. ¿Y esto cómo quedaría? Entonces quedaría 6x más 2y cuadrado, porque la x es la variable, la 2y, todo lo que tenga y sigue funcionando como constante. Esta es la primera derivada que nos estaban pidiendo. Luego la siguiente derivada es derivar f, en este caso más bien dos veces con respecto a y. Entonces derive dos veces f con respecto a y dos veces. Entonces, sería más bien agarrar esta, que es la primera derivada con respecto a y volverla a derivar con respecto a y, es decir, tomar la x como constante. Y ven que quedaría pues casi lo mismo, 6y más y es la variable, entonces aquí quedaría 2x cuadrado. Son idénticas, es decir, son idénticas por el tipo de función como está escrita. Pero esta función es simétrica, podríamos decir. No sé si eso tiene sentido realmente en matemática, que sea una función simétrica. Al rato más bien es un concepto diferente al que quiero que hagamos referencia. Pero bueno, la idea es que la función es igual tanto para las variables x como para la variable y, ¿verdad? La función es idéntica en ese sentido. Entonces, sus derivadas pues van teniendo la misma forma. Pero bueno, muy bien. Luego, vamos a calcular entonces ahora la derivada, la segunda derivada de f con respecto a y y luego con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a y, derívela ahora con respecto a x. Entonces, esta la vamos a derivar con respecto a x. Ese 3y cuadrado es una constante, entonces se hace 0 y aquí quedaría 4, Profe, una pregunta. 4yx o 4xy, pero yo pongo la y como constante. Dime. Digamos, ahí como está el de X primero, entonces derivo primero respecto a X y luego respecto a Y. No, no, más bien es al revés. Aquí es primero con respecto a y luego con respecto a x. Es decir, va hacia atrás, va en esta dirección. ¿De acuerdo? Esto es porque esto representa como que yo lo escribiera, de esta forma. Como, digamos, esto realmente es derivar f con respecto a, perdón, derivar con respecto a x la derivada de la función con respecto a y. Esas dos cosas son idénticas, representan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la primera derivada que hicimos? Primero derivo con respecto a y el resultado lo derivo con respecto a x. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Entonces, más bien es en esta dirección. Agarro, ¿verdad? Por eso lo que vamos a hacer es agarrar la derivada con respecto a y, que ya la tenemos, y derivarla con respecto a x. Esto también se puede escribir, por si se los han escrito, así. Así. Que en este caso,
En este caso, si nosotros lo escribimos así, ahí sí, ahí es derivar primero con respecto a y y después con respecto a x. Entonces, es que, yo no sé, los matemáticos son como locos, ¿verdad? Entonces, y en este caso, el orden de lectura es es en esta dirección, ¿verdad? De derecha hacia izquierda, hacia atrás. En la lectura sí es hacia adelante. Es decir, aquí entiendo que derivé primero con respecto a y y luego con respecto a x. Que esta también a su vez muchas veces la escriben así, que es lo mismo. Derivo primero con respecto a y y luego con respecto a x. Entonces, todas estas significan lo mismo, ¿verdad? Pero es como ahí hay como que tenerlo bien claro, siempre eso depende de la anotación que pongan. El profe, Juan José, no sé realmente cuál le gusta. Bueno, igual ustedes tienen diferentes profes. No sé quiénes están dando. ¿Quiénes son sus profes? Bueno, Juan José es uno, pero ¿quién más está dando superior? ¿O todos ustedes son de Juan José? O no sé, Evelyn, yo creo que a veces da A superior, mí no me sé. está dando Félix, pero creo que no El es de profe Cartago. Félix. Ujú. Ok. A mí no me Ah, da pero ningún no el Félix de Cartago, no sé quién será el otro Es Félix. Núñez, Félix Núñez, no sé si es Ah, el no, mismo. entonces sí es de Cartago, Félix Núñez ¿Ah, en Vanegas. serio? Sí, Félix ese Núñez mismo. Vanegas, sí. Él es mi profesor de licenciatura en este semestre. Ah, ok, ok. Ujú, Félix Toda buena gente. Núñez. Sí, el profe Félix es todo buena nota. Ok, Félix. Entonces, Félix, Juan José, ¿quién más está dando superior o solo ellos dos? Y yo estoy con Félix, no sé si hay Ujú. Bueno, si alguno otro está con alguien más, me cuentan. Pero bueno, a Profe, yo ellos, estoy con Roberto. Roberto Roberto Sofeifa, creo que es. Azofeifa, ajá, también lo conozco, pero a él lo conozco menos. A Juan José y a Félix sí los conozco más. Ah, pero bueno, entonces son varios profes. Bueno, el profe Félix sí es más, con esas cosas de la anotación, digamos, no se complica la vida. No sé realmente cuál usará como en superior, como específicamente, o si usará varias. Pero bueno, y siempre tienen como que tener ahí bien claro, ¿verdad? De qué representa cada una, ¿verdad? Con las XX pues no hay problema, ¿verdad? O la YY, pero cuando es así, si la lectura es en esta dirección, mientras que si se escribe así, esta misma, digamos, sería primero con respecto a X y luego con respecto a Y, entonces más bien sería así, ¿verdad? Aquí más bien la lectura es en este orden. Eso es todo como lo que hay que tener ahí, claro. Pero bueno, muy bien. Vamos entonces a calcular la derivada. En el caso de esta función, digamos, las derivadas pues eran bastante sencillas, son algebraicas, pero lo que interesa es estudiar el orden, ¿verdad? Primero, eso es lo que nos interesa, ver el orden, en qué orden es que uno va derivando. Entonces, en este caso estábamos calculando la segunda derivada de la función con respecto a y primero y luego con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya derivamos con respecto a y, entonces esta derivada con respecto a y vamos a derivarla con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, lo que estamos haciendo es 3y cuadrado más 2x cuadrado y, derivarlo, pero con respecto a x, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, bien, nosotros podríamos escribir esto como la derivada con respecto a x, ¿de quién? De la derivada de f con respecto a y, es decir, de 3y cuadrado más 2x cuadrado y. Eso es lo que estamos haciendo. Quizás esto es una buena idea como para que quede bien en orden, pero bueno, a nosotros ahorita nos interesa ahí que quede aquí resumido un poco. Entonces, 3, esto lo vamos a derivar con respecto a x, ¿verdad? Porque ya la derivada con respecto a y, derivarla con respecto a x. Entonces, esto con respecto a x significa que esto es una constante completamente, su derivada es 0. Esto con respecto a x, el 2y es una constante y derivamos x cuadrado, sería 2x. Entonces quedaría 4yx, ¿verdad? Si lo escribimos ya ordenadito, 4yx. Así quedaría la segunda derivada de f con respecto primero a y y luego con respecto a x. Por último, vamos a derivar la función, bueno, la segunda derivada de la función, pero en este caso más bien primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿verdad? Ajá. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, bueno, sería utilizar esta función
que es la derivada con respecto a X, y derivarla ahora con respecto a Y. Entonces, vamos a derivar esto con respecto a Y. Vean que va a quedar esto mismo, queda exactamente igual. 3x cuadrado es una constante, porque estamos derivando ahora con respecto a Y, entonces esto se hace 0. Esto es con respecto a Y, entonces significa que 2x es una constante, y hacemos la derivada de y cuadrado, que sería 2y. Y bueno, 2x, 2y, esto realmente quedaría como 4xy, para escribirlo en términos de que el 4x viene siendo constante, pero realmente esto y lo de arriba son exactamente lo mismo. En este caso, por la forma que tiene la función, sucedía esa curiosidad, pero eso no siempre es así. Realmente, casi nunca es así, ¿verdad? Más bien, las derivadas siempre tienden a ser muy distintas. Es por la particularidad de la función, ¿verdad? Por cómo es la forma de esta función, es que en este caso las derivadas daban igual, ¿verdad? Las segundas derivadas con respecto a variables distintas, porque ya vimos que si derivamos con respecto a X y si derivamos con respecto a Y, no dan iguales, pero sí muy parecidas, pero mientras que si derivamos esto o esto, ahí sí nos da exactamente igual. Pero es simplemente una curiosidad, digamos, de este ejercicio como tal. Muy bien. Profe, Ajá. vamos a ver cómo derivadas, creo que se llama de orden superior. Estas Y, son derivadas de orden superior. entonces el tema que sigue creo que es de direccionales. Es que no Las le- derivadas, derivadas de orden superior y regla de la cadena. Luego tenemos derivación implícita. No, derivada direccional y el gradiente y la derivada direccional lo vemos la otra semana, que ya es la sesión 6, porque es lo que ustedes están viendo esta semana, según cronograma, ¿verdad? Según cronograma, porque yo tengo que guiarme con el cronograma. Según cronograma, derivación implícita y gradiente y derivada direccional, ustedes lo ven en semana 6, es decir, esta semana que estamos. Entonces nosotros lo vemos en la tutoría en la sesión 6, que sería en la semana 7, que es decir, la semana que sigue, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Es porque la idea del taller es que lo aprovechen todos, y si por ejemplo alguien tiene superior mañana y hasta mañana ve eso, entonces si yo hablo hoy de derivada direccional y no lo ha visto esta semana, porque se supone que por cronograma lo ven esta semana, pues como que no es justo, ¿verdad? Que yo empiece a hablar de derivada direccional y esa persona no haya visto derivada direccional. Entonces, esa es la idea. Por eso vamos una semana atrás nosotros, digamos. No sabía que por eso era que Ujú. iba como una semana. Sí, por eso éxito académico va una semana atrasado, digamos. Semana 7 trabajamos temas de semana 6, semana 6 temas de semana 5 y así. Chicos, queda menos de un minuto, entonces voy a finalizar la reunión. Se toman 5 minutos, lo que necesiten, ir al baño, tomar agua, etcétera, ¿verdad? Se levantan, se estiran y volvemos y continuamos haciendo ejercicios después de esos 5 minutos. ¿De acuerdo? Ok, listo, todo bien. Listo, muchas gracias. Bueno, pero ya. Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es eso, por ahí, ¿verdad? Ver un poquillo de ejercicios de regla de la cadena. Continuamos. Ok, muy bien. Del ejercicio anterior, quedamos todo claro, ¿verdad? Sí, ahí ya hemos terminado. Ajá. Ejercicio número 2. Vean, nos dice sea z una función definida con respecto a la variable x, y igual a x cuadrado más 3y cuadrado, pero luego nos dicen realmente, bueno, luego hago yo. Bueno, donde lo que nos dicen aquí es que x es igual a e a la t y y es igual a coseno de t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo calcular? Bueno, nos están pidiendo calcular la derivada de z con respecto a t. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Bueno, lo que buscábamos era los caminos que tenía, ¿verdad? Un diagrama de árbol, no sé si lo han visto por ahí.
Me imagino que sí se los han comentado. La idea es de Z, de qué forma puedo yo llegar a T, ¿verdad? Y entonces en este caso yo tengo Z, yo puedo derivar con respecto a X y después derivo X con respecto a T. Pero también puedo derivar con respecto a Y y después derivo Y con respecto a T. ¿Por qué razón? Porque tanto X y Y dependen de T, ¿verdad? X depende de T y Y depende de T. Entonces, por eso yo puedo tener esos dos caminos. Entonces, ¿cuál es la derivada de Z con respecto a T? Bueno, la suma de esos dos caminos. ¿Y cómo son esos dos caminos? Es derivar Z con respecto a X por la derivada de X con respecto a T. Y luego le sumo el otro camino, que sería derivar Z con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Esa es la derivada de Z con respecto a T, viéndolo por derivadas parciales, ¿verdad? Con derivadas parciales y en este caso con regla de la cadena, que es lo que le llamamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues calcular todas esas derivadas. Entonces, nada del otro mundo, porque la derivada de Z con respecto a X sería derivar esto con respecto a X. ¿Qué significa? Que Y es constante. Entonces, la derivada de esto con respecto a X daría 2X. 2X multiplicado por la derivada de X con respecto a T. Y si derivamos X, que X es igual a E a la T, si lo derivamos con respecto a T, pues da E a la T, ¿verdad? La derivada de E a la T con respecto a T es E a la T, nada del otro mundo. Luego, más la derivada de Z con respecto a Y, que si derivamos ahora más bien esto con respecto a Y, esto es constante, entonces quedaría 6Y, ¿verdad? Más la derivada de Z con respecto a Y sería 6Y por la derivada de Y con respecto a T, es decir, la derivada de coseno de T con respecto a T, y la derivada de coseno de T con respecto a T es menos seno de T. Entonces, esto quedaría simplemente reescribiendo un poco, 2x e a la t, más que incluso uno podría jugar aquí un poco, porque usted sabe quién es x, x es e a la t. 2e a la t por e a la t menos 6 y es 6 coseno de t por seno de t. Coseno de t, seno de t. ¿Verdad? El menos lo pusimos ya aquí al frente. Todavía se podría reescribir un poco como para darle orden, ¿verdad? Pero esto sería 2e a la 2t menos 6 coseno de t, seno de t, seno de t. Ok, muy bien. 12 a la t, seno de t, coseno, 2e a la 2t, e a la 2t, menos 6 coseno de t por seno de t. Yo lo que me generó duda ahora, y que la verdad no me lo había preguntado antes, ¿será lo mismo si yo derivo esta función haciendo el cambio variable aquí? Porque digamos, z depende de x y y. Es una curiosidad y al rato es una tontera, pero bueno, hasta a mí se me ocurren cosas raras a veces. Porque digamos, si yo, z depende de x y y, pero x depende de t y y depende de t. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo z como e a la t? No sé si esto tiene sentido. No, esto no tiene sentido. E a la t más 3y cuadrado, que sería 3 coseno cuadrado de t. Y si yo quiero derivar z con respecto a t, esto no va a dar esto jamás en la vida. Qué vacilón, ¿verdad? Debería. Bueno, no sé si debería Yo creo que funcionar. sí daría. Sí Porque da. yo creo que sí, porque normalmente hasta en los ejercicios cuando nos dan cosas como lo que está escribiendo ahorita, nos recomiendan más bien cómo hacer eso, de buscar cómo sustituirlo. Ajá. Pero no estoy Pero, seguro. pero es que si usted No, es deriva. que la e a la t es el problema. Ah, no, pero Ajá. es que está elevado al cuadrado de la x. Entonces sería e a la 2t Ah, de una. ahí sí tiene más sentido. Porque eso, ajá, sí da, también da, ¿lo ven? E a la t al cuadrado. Entonces, si yo derivo esto con respecto a t, esto aquí se hace regla de la cadena, pero de cálculo diferencial integral. Esto es regla de la cadena de cálculo diferencial integral y esto sería 2 e a la t, perdón, e a la t
¿verdad? 2e a la t por la derivada e a la t, que sería e a la t. Y el 2e a la t por e a la t es el 2 por, ¿verdad? El 2e a la 2t. Voy a escribirlo así. Más la derivada de esto que sería 6, ajá, 6 coseno de t por la derivada de coseno de t que sería menos seno de t. Sí, sí, tiene toda la razón. ¿Sí? Esto quedaría 2e a la t por e a la t más, es regla de la cadena, pero de cálculo diferencial, más 3, más 6 coseno de t por la derivada de coseno de t, que sería por menos seno de t. Y efectivamente, esto es 2e a la 2t menos 6 coseno de t por seno de t. Ok. ¿Verdad? Entonces, bueno, por si no lo habían pensado, o si no lo tenían en cuenta, o si no se los habían dicho, no sé, la verdad, sí. La idea de verdad es trabajarlo con derivadas parciales, pero realmente en la práctica, si usted, más en el campo ingenieril, ¿verdad? Que usted lo que necesita es ser práctico realmente y resolverlo. Al final y al cabo, no importa con qué usted lo haga, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Tener ese tipo de cosas en cuenta. Bueno, en este caso funcionaba lo más bien. Ok, muy bien. Hagamos otro. Hagamos otro a ver si será lo mismo. No, en este caso no, porque las dos variables dependen de otras dos variables. Entonces, en este caso no va a funcionar. Bueno, no, sí no va a funcionar porque son dos variables que dependen de otras dos variables. Entonces, aunque yo cambie esas dos variables, siempre quedo con otras dos variables. Veamos, ejercicio. Ejercicio número 3 es. Sí, 3. Ejercicio número 3. Y lo que nos dice es sea z función de u y v igual a x cuadrado por e a la y a la 3. Donde evidentemente x y y van a depender de u y v. De hecho, eso es lo que nos dicen. X es igual al producto de u y v y y es igual a u cuadrado menos v a la 3. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué nos piden? Nos piden, ¿verdad? Calcule la derivada de z con respecto a u y la derivada de z con respecto a v. Entonces, pensándolo, ¿verdad? Yo puedo hacer así. Z depende de x y de y, pero x depende de u y x depende de v, y depende de u y y depende de v, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular la derivada de z con respecto a u, yo lo que tengo que buscar son los caminos para llegar a u. Y por ejemplo, puedo de z a x y luego de x a u. Entonces sería la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Pero hay otro camino, ¿verdad? El otro camino es derivar z con respecto a y y luego derivar y con respecto a u. Ese es el otro camino. Luego tenemos, bueno, eso sería. Si para la otra, ahorita lo hacemos. Primero calculemos esta. Entonces, derivamos z con respecto a x, pero z es x cuadrado por e a la y a la 3. Entonces, esa quedaría, como es con respecto a x, significa que e a la y a la 3 es constante. Y eso quedaría, se me perdió el lápiz, ahí está. Eso quedaría como 2x por e a la y a la 3.
por la derivada de x con respecto a u. Y la derivada de x con respecto a u es v, ¿verdad? Es v, porque v es constante. Si yo derivo x con respecto a u, v es constante. Entonces eso quedaría como, como v, sencillamente. V. Más la derivada de z con respecto a y. Entonces x cuadrado es constante. Y la derivada de z con respecto a y quedaría como 3, ¿verdad? Porque esto sería e a la y a la 3, lo que estamos derivando. El x cuadrado es una constante. Aquí estoy haciendo, vamos a hacer este apunte por acá. Yo estoy derivando, el x cuadrado es una constante, estoy derivando el e a la y a la 3, que realmente es así como está, es como lo que significa, ¿verdad? Entonces eso sería, el x cuadrado es una constante, esto sería 3, e a la y a la 2, 3 e a la y a la 2, 3 e a la y a la 2 por la derivada de e a la y, que sería e a la y. Entonces esto vuelve a quedar como x cuadrado 3 e a la y a la 3. Vuelve a quedar así tal cual, ¿verdad? Entonces es, bueno, lo hubiera dejado ahí apuntado, la verdad. Esto es, si yo derivo con respecto a y, esto sería, dijimos, x cuadrado 3 e a la y a la 2 por e a la y, que esto es igual al x cuadrado 3 e a la y a la 3, así. Entonces, si lo queremos escribir aquí un poco bonito, ¿verdad? Estamos con la derivada de z con respecto a y, derivada de z con respecto a y, dijimos que quedaría como 3x cuadrado por e a la y a la 3 por la derivada de y con respecto a u, y la derivada de y con respecto a u, sería derivar esto con respecto a u, significa que v a la 3 es constante. Profe, Ajá. x al cuadrado. ¿Cómo? X al cuadrado. Sí, gracias. Es que como estaba con tanto y a la 3 de ahí, x cuadrado, gracias. Y otra pregunta, digamos, Ajá. al momento de derivar esto, como se está derivando con respecto a y, ¿no se debería hacer como regla de la cadena y hacer 3y a la 2? ¿O es porque el 3 está fuera del e a la y? No, es porque el 3 está fuera del e a la y, correcto. Es más Ah, bien ok, ok. el e a la y a A la la 3. 3. Ah, Ajá. ok, ok, entiendo, Sí, entiendo. sí. Tal vez ahí sí es súper importante usar los paréntesis, digamos. Porque sí, no es lo mismo, quizás no es lo mismo tener el e a la y a la 3 que el e a la y a la 3, ¿verdad? Son dos cosas distintas, entonces quizás sí es súper importante ahí utilizar esos paréntesis. Nunca están de más, la verdad. Cuando se genera duda, siempre es importantísimo, la verdad, poner ahí los paréntesis. Ok, entonces aquí sería por la derivada de y con respecto a u, que decimos entonces que v es constante. Entonces sería derivar, esto va a dar 0, entonces u cuadrado, que eso sería 2u. 2u, ¿verdad? Muy bien. La derivada de z con respecto a y, yo lo hice todo bien. Un segundo. La y 3. Era la y a la 3. Un segundo, chicos. Regálame un segundo para revisar algo. ¿Cuál es el problema? ¿La respuesta era diferente? No, es que estoy pensando en en ese a la y a la 3.
Ya les cuento. Sí, ya sé por qué es. Más bien el que lo está interpretando mal soy yo, digamos. El hecho de que esté sin paréntesis, más bien es la interpretación que es la otra interpretación, digamos. Si es así, si es e a la y a la 3, esto derivado, digamos, esto derivado con respecto a y da lo que nosotros estamos diciendo, que es 3 e a la y, otra vez esto a la 3. Pero si más bien es así, e a la y a la 3, no, perdón. Así más bien, e a la y a la 3, digamos, si la interpretación es así, entonces esto derivado, pues más bien da diferente, porque sería entonces derivar esto como regla de la cadena, que sería e a la y a la 3, ¿verdad? Que queda igual, por la derivada de y a la 3, que sería 3y a la 2. ¿De acuerdo? Y entonces aquí sí aparece un y a la 2. ¿Lo ven? Entonces, aquí hay esas dos interpretaciones. Al no haber paréntesis, realmente, pues sí, uno podría tomar cualquiera de las dos. Pero yo creo que más bien cuando no hay paréntesis se interpreta la segunda. Es decir, el no haber paréntesis interpretamos más bien aquí, en lugar de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces ahí sí se genera ese y cuadrado. ¿Sí me entienden? Todo bien. Ok. Sí, es que me generó duda con ese y cuadrado y entonces lo que hice fue verificar con las dos derivadas y sí, efectivamente es diferente. Y bueno, me fui a revisar la respuesta y efectivamente tiene el y cuadrado. Entonces, si tiene el y cuadrado, vamos a asumir más bien entonces que cuando se interpreta, cuando está así, vamos a interpretarlo más bien así. Y entonces la derivada, ¿verdad? La derivada de esa forma, si lo interpretamos de esa forma, la derivada sería más bien derivar e a la y, ¿verdad? Derivar e a la y como si fuera e a la y, nada más. Y ese es e a la y, es decir, que da igual, e a la y a la 3, por la derivada de y a la 3, que sería el 3y cuadrado. Entonces aquí quedaría e a la y a la 3, ¿verdad? Estamos derivando... me perdí aquí donde era que estaba. Derivada de z con respecto a y, que entonces quedaría más bien el x cuadrado. Estamos con la derivada de z con respecto a y. X cuadrado, que es una constante, por la derivada de e a la y a la 3, que eso dijimos que era e a la y a la 3, por la derivada de y a la 3, que sería 3y cuadrado. Y luego esto por la derivada de y con respecto a u. La derivada de y con respecto a u, habíamos dicho que eso era 2u. 2u. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Verdad? Si lo escribimos ya un poco ordenadito, podemos cambiar el x y el y en términos de u y v de una vez, tal vez, para que quede bonito. Esto sería 2u por v cuadrado por e a la y a la 3
Que bueno, eso no sé qué tan bonito queda, que sería u cuadrado menos v a la 3 a la 3. Sí, no importa, dejémoslo así, que quede todo en términos de u y v. Más aquí sería x cuadrado, que x cuadrado sería, bueno, 2 por 3, eso nos tenemos un 6. X cuadrado sería u cuadrado, v cuadrado. E a la y a la 3, que sería e a la u cuadrado menos v a la 3 a la 3 por y cuadrado. Bueno, este 2u, este u, con este u quedaría un u a la 3, más bien, ¿verdad? El u cuadrado que sale del x cuadrado y este u es un u a la 3. E a la y a la 3, que es esto, y luego y cuadrado, que sería u cuadrado menos v cuadrado al cuadrado. No sé qué tan bonito queda ahí hacer los cambios a u y a v, pero quedaría así, digamos. Quedaría así. Ok, muy bien. Muy bien. Y luego tenemos, más bien, la derivada de z con respecto a v. Derivada de z con respecto a v. Derivada de z con respecto a v, que entonces sería los caminos aquí para llegar a v, que sería derivar z con respecto a x por la derivada de x con respecto a v. Entonces, decimos que esto es la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a v, más el otro camino, que sería derivar y con respecto a v, derivar z con respecto a y, y luego derivar y con respecto a v. Entonces sería la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a v. Y entonces calculamos derivada de z con respecto a x. Aquí está z. Si lo derivamos con respecto a x, quedaría 2e a la y a la 3 por x, ¿verdad? O 2xe a la y a la 3. 2xe a la y a la 3. Un segundo, chicos, perdón. Ok, listo. 2x por e a la y a la 3. Esa es la derivada de z con respecto a x. Por la derivada de x con respecto a v. La derivada de x con respecto a v, que sería u. Sería u. Más la derivada de z con respecto a y. Más la derivada de z con respecto a y, que sería aquí. Y entonces volvemos a derivar z con respecto a y. Ya de hecho aquí la habíamos calculado. Fue la que calculamos aquí, la derivada de z con respecto a y, que es el x cuadrado e a la y a la 3 por 3y cuadrado, ¿verdad? Es decir, el x cuadrado queda como constante. X cuadrado queda como constante y hacemos la interpretación del e a la y, e a la y a la 3, que eso sería e a la y a la 3, es decir, queda igual como si deriváramos e a la y, que haría e a la y a la 3 por la derivada de y a la 3, que sería 3y cuadrado. 3y cuadrado. Y luego por la derivada de y con respecto a u. Si derivamos y con respecto a u, sería 2u, más bien. Perdón, aquí derivada de y con respecto a v. Más bien, derivada de y con respecto a v, que sería menos 3v cuadrado. Entonces, por menos 3v cuadrado. Un segundo, chicos. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, profe. Ajá. Son respecto a V, no hay ninguna U. No, porque estamos, en este caso, estamos aquí. Sí, yo creo que sí, es con respecto a v. Lo que pasa es que la derivada de x con respecto a v sí nos da u, ¿verdad? Porque x es u por v. Entonces, si derivamos con respecto a v, significa que u es constante. Y si derivamos, esto sería derivar v, pero con respecto a v. Eso significa que u es constante. Entonces, la u sale de la derivada y quedaría la derivada de v, con respecto a v, y eso da 1. Entonces quedaría u por 1, que eso es u.
Es decir, la derivada de x, pero con respecto a v, nos da u, ¿verdad? Pero no derivamos ninguna con respecto a u. Realmente no derivamos ninguna con respecto a u. Solo que esta sí nos dio u, pero no estamos derivando con respecto a u. Para llegar a v, derivamos esto con respecto a x y x con respecto a v. Luego derivada z con respecto a y y con respecto a v, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando derivamos, por ejemplo, aquí y con respecto a v, la u es constante. Entonces, la derivada de esto, como u es constante, la derivada de esto sería 0. ¿Y qué derivaríamos? Nada más menos v a la 3. La derivada de menos v a la 3 sería menos 3v cuadrado, que fue justamente lo que escribimos nosotros aquí abajo. ¿De acuerdo? Justamente lo que escribimos aquí. ¿Todo bien? ¿Chicos? ¿Chica? Sí, también. Ok, muy bien. Ahora, sí, podríamos darle igual aquí un poquito de orden, aunque no sé qué tan orden más bien sea cambiar a términos de u y v solamente, pero no importa, hagámoslo para que quede. Si cambiamos x a términos de u y v, quedaría 2u cuadrado v, porque x es u por v. Con esta u queda u cuadrado por e a la y a la 3. Sería e a la u cuadrado menos v a la 3 a la 3 más x cuadrado, que x cuadrado sería u cuadrado v cuadrado, pero como aquí tengo un v cuadrado, entonces este quedaría, bueno, y este menos me hace aquí un menos, el 3 y el 3 me haría un menos 9, el x cuadrado que dijimos que es u cuadrado v cuadrado, pero quedaría u cuadrado y v cuadrado con el v cuadrado quedaría v a la 4, y ya lo que me falta es nada más el e a la y a la 3, que sería e a la u cuadrado menos v a la 3 a la 3, por el y cuadrado, que sería u cuadrado menos v a la 3 al cuadrado. Y así quedaría esa derivada con z con respecto a v, pero ya todo en términos de u y v. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿En alguno de los dos? Esto lo que sí tiene, quizás por ejemplo en este caso de estas funciones no es tan difícil derivar, ¿verdad? Lo que pasa es que sí tiene uno que tener muy claro ahí lo de cálculo diferencial y todas esas cosillas de derivación, ¿verdad? Tenerlas muy, muy, muy presentes. Pero digamos, depende del tipo de función, quizás el proceso de derivación no es tan complicado, sino más bien que sí hay que tener mucho orden, mucho, mucho, mucho orden, ¿verdad? Y tener muy claro todo el conceptillo ahí, ¿verdad? De qué significa derivar una función de dos variables con respecto a una variable, ¿verdad? La otra es constante. Todo ese tipo de detallillos, pero quizás no son ejercicios tan tediosos, o más bien no son ejercicios tan complicados, pero sí tediosos por el orden que uno tiene que llevar, ¿verdad? Depende por ejemplo, si se los preguntan marque con X, ya ustedes verán si se los dan en términos de dos variables, de cuatro variables, ¿verdad? Más bien X, Y, U y V, la derivada. Si, por ejemplo, en las opciones puede que venga algo así, ¿verdad? Les piden calcular la derivada de Z con respecto a U, hacen toda la regla de la cadena, bla, bla, bla. Y en las opciones vienen las cuatro variables, pues ya ustedes sabrán que queda ahí. Mientras que si viene solamente en términos de U y V, pues ya tendrán que buscar hacer los cambios de variable para ver cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero depende mucho ahí del tipo de preguntas como tal. Muy bien. Déjame ver si hacemos algún otro. Mm. Ujú. Sí. No.
Según... Ok. Ujú. Ok, muy bien. Esta otra es interesante. Veamos esta. Dice, ¿que tengo espacio? Sí, creo que sí. Ejercicio número 4 para nosotros, creo. 4. Lo que nos dicen es, sea una función z de variables x y y igual, más bien, podemos escribirla como una función g de variables u y v, con u igual x cuadrado, y cuadrado y v igual xy. Entonces lo que nos piden es calcule la segunda derivada de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que z es una función que depende de x y y, pero a su vez x y y dependen de u y v, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular z con respecto a x, podríamos hacerlo, ¿verdad? Porque z también es g en términos de u y v, sabiendo que u y v dependen de a su vez de x y y. Entonces yo podría hacerlo, derivar la función g con respecto a x, es decir, g depende de u, depende de v, pero a su vez u depende de x y u depende de y v también depende de x y v también depende de y. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque yo puedo derivar u y puedo derivar v. No puedo derivar z directamente con respecto a x porque no sé quién es z, ¿verdad? No sé quién es z. No tengo la forma de z, pero yo sé que z también la puedo reescribir como g en términos de u y v. Y u y v las conozco y dependen de x y y. Entonces, para derivar z con respecto a x, puedo irme por g. Eso es lo que estamos haciendo, porque realmente esto sería z. Z es igual, z en términos de x, y es igual a g en términos de u y v, que a su vez u y v dependen de x y y. Entonces, podemos hacerlo de esa forma. ¿Por qué razón? La razón es que yo no conozco, no tengo a z de forma explícita. Es decir, no tengo la forma de yo ver z como para yo derivarla. Entonces, por esa razón lo hacemos así. ¿Y por qué estamos calculando esta? La derivada de z con respecto a x. Porque a mí me piden calcular derivada de z con respecto a x y luego derivar eso con respecto a y, ¿verdad? Recuerden que esto es derive con respecto a y, derive con respecto a y, la derivada de z con respecto a x. Entonces, primero calculamos la derivada de z con respecto a x, pero tenemos que hacerlo por medio de g, porque no tenemos a z en explícito. Mientras que g, que depende de u y v dependen de x y y, podemos irnos por ahí. Entonces, para llegar a x podemos hacer derivar g con respecto a u, perdón. Derivar g con respecto a u y luego derivar u con respecto a x, porque yo quiero llegar a x, más derivar g
con respecto a v por la derivada de v con respecto a x. Ese es uno de los primeros caminos. Y bueno, más bien, ese es para encontrar la derivada de z con respecto a x. Y ya luego vamos a derivar este resultado con respecto a y. Pero primero hay que calcular esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, esto sería la derivada de g con respecto a u, no la conocemos. No conocemos la derivada de g con respecto a u. Entonces, esto queda así tal cual. Vamos a hacer MacGyver por ahí luego. Derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Derivada de u con respecto a x quedaría 2xy cuadrado. Chicos, vean, le queda menos de un minuto a la reunión. Realmente, si volvemos, volveríamos a las 12:45 a 5 minutos para las 12, para 6:45 a 5 minutos para las 6:50, que es la hora de finalizar. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy por acá y lo que hacemos es que en la siguiente clase yo continúo con este ejercicio. Es porque ya estamos tallados de tiempo. Entonces, volver por 5 minutos, como que no, ¿verdad? Entonces, dejemos la clase de hoy por acá y nos veríamos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Listo, todo bien. Está bien, Ok. profe. Ok, muy bien. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en Muchas gracias. Hasta luego. Ok, con gusto. Ya, Hasta buenas luego. noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Ok.